Imagina a un joven que lo tenía todo, una familia, un hogar lleno de amor y seguridad. Pero un día, algo en su corazón se inquietó. Fue a su padre y, con audacia, le pidió su parte de la herencia. «Padre, dame lo que me corresponde», dijo el padre. Aunque dolido, le concedió su petición. El joven partió hacia tierras lejanas, buscando libertad. Allí, derrochó todo lo que tenía en placeres y excesos, viviendo sin pensar en el mañana. Pero llegó la mañana. Una gran hambruna azotó aquella región, y el joven, ahora sin nada, terminó trabajando cuidando cerdos. Hambre y vergüenza lo consumían, al punto de desear la comida de los animales. En medio de su desesperación, recordó: «En la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen pan en abundancia. ¿Qué hago aquí, muriendo de hambre? Regresaré a casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Y así lo hizo. Se levantó y emprendió el camino de vuelta. Su corazón latía con fuerza, temiendo el rechazo. Pero, mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió hacia él. No esperaba explicaciones. Lo abrazó con lágrimas en los ojos y gritó: «Traigan el mejor vestido. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Preparamos un banquete. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Mientras celebraban, el hermano mayor, que había estado trabajando en el campo, regresó. Al escuchar la música y ver el banquete, se indignó. «Padre», reclamó, «he trabajado para ti todos estos años, y nunca me ha dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero este hijo tuyo, que malgastó tu dinero, regresa, y haces una fiesta». El padre respondió con ternura: «Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo». Pero era necesario celebrar. Este hermano tuyo estaba perdido, y ha sido hallado. El amor del Padre no conoció límites, ni condiciones. ¿Y tú? ¿Reconoces cuánto te ama tu Padre Celestial, incluso cuando te alejas de Él? Reflexión sobre la parábola del Hijo Pródigo. La historia del Hijo Pródigo nos recuerda la profundidad del amor de Dios y su disposición a recibirnos, sin importar cuán lejos hayamos ido. Se dice: «Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó». Este versículo revela el corazón del Padre Celestial, un amor que no espera perfección, sino que celebra el regreso del Hijo arrepentido. El Padre no preguntó dónde había estado, ni exigió explicaciones. En cambio, corrió hacia él, un gesto que en aquella cultura era inusual y llena de significado. A veces, nos sentimos indignos de ese amor, como el hijo menor, o nos aferramos al orgullo, como el hijo mayor. Pero Dios nos recuerda, como lo hizo el padre con el hermano mayor: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Esta parábola nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a regresar a Dios cuando nos hemos apartado? ¿Podemos celebrar el perdón y la restauración de otros, como el Padre celebró el regreso de su Hijo? La misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Él nos espera con brazos abiertos, listo para darnos un lugar en su casa. Hoy, acerquémonos a Él con humildad y gratitud, sabiendo que su amor siempre nos alcanza